¿Sabías que detrás de cada virgen o imagen hay un demonio? Pero no me creas a mí, valídalo tú mismo con las escrituras. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Te das cuenta? Adorar a una virgen o a un ídolo o a un santo es adorar a un demonio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está mal tener imágenes o estatuas que representen lo celestial. Para este tema debemos ir paso por paso para entender todas las cosas. Para saber si es malo o no, debemos entender el significado de estas tres palabras y después te mostraré qué dice la Biblia acerca de esto. Ídolos, figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se adora y se rinde culto, como si fuera la divinidad misma. Adorar, rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Culto, manifestación de respeto y amor hacia lo sagrado, que a menudo se expresa en homenajes, ritos y ceremonias específicas. Ahora te mostraré parte de lo que dice la Biblia acerca de las imágenes. El siguiente texto pertenece a los 10 mandamientos creados por Dios para guiar a los que les siguen. Éxodo capítulo 20 versículos del 4 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando te postras frente a una imagen o figura, esto se convierte en adoración. Veamos un ejemplo. En el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y quería que todos la adoraran. Daniel capítulo 3 versículos del 5 al 6. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y por esta razón el rey echó en un horno de fuego a los 3 varones que no quisieron adorar ni inclinarse ante la estatua, pero Dios los salvó del horno de fuego. A continuación veremos otro caso, este referente a Juan, cuando estaba frente al ángel enviado por Dios, para revelarle todo lo que sucedería en los tiempos finales. Apocalipsis capítulo 22 versículos del 8 al 9. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí nos deja claro que no te puedes inclinar ante nada ni nadie, ni siquiera ante un ángel de Dios, solo y únicamente ante el mismo Dios. ¿Es este Jesús? No, este no es Jesús, porque recuerden que Jesús no es hombre como tú y como yo, sino que se hizo hombre para habitar entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús en el cielo no es igual físicamente hablando al Jesús que vino a la tierra. En el cielo Él está rodeado de toda su gloria. Entonces, ¿cuál es el verdadero aspecto de Jesús según la Biblia? Apocalipsis capítulo 1 versículo del 13 al 15. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Por qué dice semejante? Recuerda que Jesús se hizo hombre para habitar entre nosotros, y Juan, quien era uno de sus discípulos, solo conocía a Jesús en su aspecto carnal, y al verlo en los cielos dice que es semejante, mas no igual, ya que él ahora habita en el reino de los cielos y en su aspecto espiritual. Aunque esta fuera una imagen real de cuando Jesús vino a la tierra, no sería correcto tenerla, ya que la misma Biblia nos advierte sobre no hacernos ninguna imagen de lo celestial. Ni esta imagen ni ninguna otra tienen algún tipo de poder y mucho menos te acercarán más a Dios, por el contrario, te alejan de Él, ya que su misma palabra te advierte el no tenerlas o hacerlas. Al tener o hacer imágenes o esculturas de lo celestial enojamos a Dios. Deuteronomio capítulo 4 versículos del 23 al 25. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios,
que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo. ¿Qué más dice la Biblia sobre las imágenes y las esculturas? Salmos capítulo 115 versículos del 5 al 8. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Las imágenes que hacen refiriéndose a Jesús, María, los ángeles, a los santos o cualquier tipo de imagen que sea referente a lo celestial, nada de esto le agrada a Dios. No las tengas, porque si de nada te sirve, ¿para qué la tendrás? No vaya a ser que seas engañado por el diablo, y provoques la ira de Dios haciendo todo lo que Él te advierte en su palabra que no hagas. Ten en cuenta, que aunque las imágenes quieran referirse a algo celestial no quiere decir que sea bueno ante los ojos de Dios. Ahora te pregunto, si Dios te dice no lo hagas, ¿a quién escucharás? ¿A Dios o la religión? ¿No es Dios más que las religiones? A veces haciendo algo que para nosotros puede ser insignificante e inofensivo, podríamos estar ofendiendo en gran manera a Dios. Hay personas que tienen imágenes y se escudan diciendo que no las adoran. Pero Dios nos deja claro que está mal tanto adorarlas, tenerlas o hacerlas, y al enemigo le conviene que no conozcas lo que Dios te advierte en su palabra, pues de esa forma serás una presa fácil para Satanás. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En conclusión, Dios es más que una estatua, más que una imagen. Dios quiere que tengamos 100% fe en Él, y es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que Jesús existe y sabemos que Él mora en los cielos y su Espíritu Santo está en nosotros. No necesitamos ninguna imagen, escultura o artículos hechos por el hombre para recordar esto. Primera de Corintios 10:19 dice, ¿qué digo pues que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Que le voy a hacer fiesta al patrón tal, a la virgencita tal. ¿De algo te sirve? Dice no. Verso 20. Te digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Quiere decir que la gente lo hace como para Dios, pero que están los demonios metidos ahí. Que detrás de toda la idolatría están los demonios. Detrás de toda la idolatría están los demonios. No te dejes engañar. Detrás de los ídolos hay demonios. Escucha bien esto. La Biblia es clara. Dios no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con imágenes hechas por manos humanas. En Éxodo 23:5 Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te arrodillas ante una imagen, aunque tú creas que es algo religioso o bonito, espiritualmente estás abriendo una puerta al mundo de los demonios. La palabra lo confirma en 1 Corintios 10:19-20. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Detrás de cada ídolo hay un demonio. No es solo un pedazo de yeso, madera o metal, es un anzuelo espiritual para atraparte. Y no te confundas, el enemigo también hace milagros. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice que el diablo vendrá con señales y prodigios mentirosos para engañar. Sí, el diablo puede darte favores, sanas, te da plata, pero después te cobra con tu alma. Es lo mismo que pasó con los brujos de Egipto en Éxodo 7. Ellos imitaron milagros de Dios. Satanás puede imitar lo de Dios, pero nunca va a darte vida eterna. Muchos hoy en día están siendo engañados. Ven imágenes que lloran, figuras que sanaron a alguien, o promesas de éxito a cambio de velas, rezos o rituales. Pero lo que no saben es que eso tiene un precio, tu alma. Jesús lo dijo claro en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No te dejes engañar. Lo que parece santo
puede ser una trampa del diablo. El único digno de adoración es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no necesita una imagen, porque Él está vivo y está contigo cuando le buscas en espíritu y en verdad. En las profundidades del abismo, una reunión oscura se lleva a cabo. Satanás, el príncipe de las tinieblas, convoca a sus demonios para trazar un plan maligno contra los creyentes. Escuchen, mis fieles servidores. Los creyentes están creciendo en fe y debemos detenerlos. Necesitamos nuevas estrategias. ¿Qué sugieren? Mi señor, podríamos sembrar dudas en sus corazones, hacerles cuestionar la veracidad de las Escrituras y la existencia de Dios. Sí, el engaño siempre ha sido efectivo. ¿Qué más? Tentémoslos con los placeres del mundo. Hagamos que se obsesionen con el dinero, el poder y la lujuria. Excelente. La tentación es una herramienta poderosa. ¿Alguna otra idea? Podríamos causar divisiones dentro de sus iglesias, sembrar discordia y conflictos entre ellos. Perfecto. La desunión debilita su fuerza. ¿Algo más? Hagamos que se sientan desanimados y sin esperanza, que piensen que sus esfuerzos son en vano y que Dios los ha abandonado. Sí, el desánimo puede destruir su espíritu. Muy bien, mis demonios. Ahora salgan y ejecuten estos planes. No debemos permitir que los creyentes prosperen. Los demonios se miran entre sí, asintiendo con malicia. Cada uno tiene una tarea específica para llevar a cabo. Yo me encargaré de sembrar dudas. Haré que cuestionen cada palabra de las Escrituras, que se pregunten si Dios realmente los ama. Yo los tentaré con riquezas y placeres. Les mostraré todo lo que pueden tener si solo se alejan un poco de su fe. Yo sembraré discordia. Haré que se peleen entre ellos por cosas insignificantes, que se olviden de su misión común. Y yo me aseguraré de que se sientan solos y desanimados. Les susurraré que sus oraciones no son escuchadas, que están solos en sus luchas. Excelente. Recuerden, debemos ser sutiles. No pueden saber que somos nosotros. Deben pensar que estos pensamientos y deseos vienen de ellos mismos. Ahora, vayan y cumplan con su deber. Y así, los demonios se dispersan, llevando consigo las órdenes de su maestro. Pero los creyentes no están solos. Con la armadura de Dios, pueden resistir los ataques del enemigo y mantenerse firmes en su fe. Efesios 6, 11 y 12 nos recuerda: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que, hermanos y hermanas, manténganse vigilantes, fortalezcan su fe y confíen en el Señor, porque aunque el enemigo trama en las sombras, la luz de Dios siempre prevalecerá. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos.
No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Fui a conocer el Cristo que se movió en un video en Morelia, Michoacán. El cual abrió y cerró los ojos en repetidas ocasiones. Todo esto en el templo de San José. Al verlo tan cerca sí me dieron escalofríos. Tiene una mirada que causa algo de suspenso o te pone incómodo. ¿Pero será verdad aquel video en el que mueve los ojos y abre la boca? El error garrafal de adorar falsos dioses, ídolos y sus consecuencias en esta vida y también en la venidera. Veamos el comentario. Qué pena de aquellos que le dieron el primer lugar a los santos y vírgenes en lugar de Jesucristo y murieron. Sabemos que hay multitud de almas que adoran ídolos, que sirven a imágenes, que creen en imágenes, aunque muchos de ellos se han actualizado y lo niegan y dicen que no, con palabras, pero con sus hechos ellos saben que sí adoran ídolos. Es una situación muy peligrosa que no se debe tomar a la ligera. La gente piensa que Dios obra a través de esos pedazos de yesos, o que esos pedazos de yesos tienen poder para hacerles el milagrito, tienen poder para escuchar sus plegarias y para atender sus peticiones. Un ídolo nada sabe. Es ridículo pensar que un pedazo de yeso, un trozo de madera, puede escucharme y hacer algo por mí. Físicamente, una imagen es solamente una imagen. Físicamente es solamente una imagen. Pero espiritualmente, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Qué se mueve detrás de esa imagen? Vea lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 10, verso 19 en adelante. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Oiga lo que está diciendo la palabra. Detrás de toda imagen, detrás de todo ídolo, detrás de la Virgen de Guadalupe se mueve un demonio. Aquí en la tierra es una simple imagen, pero espiritualmente es un principado de demonio. Aquellos que sirven a la Virgen de Guadalupe arrastrándose por larga distancia, sacrificándose, le están sacrificando a los demonios. La Santa Bárbara bendita, la Santa Mónica bendita nos salva. Son pedazos de yeso. Gente, necesitan entender y creer. No importa si lo creen o no lo creen, lo importante es que la verdad tienen que escucharla, y esta verdad tienen que escucharla. Y en aquel día, si mueren en esa condición de idolatría, no podrán decir delante del rey: nadie me lo dijo, no lo supe, nadie me lo advirtió. Están escuchando toda imagen, todo ídolo, toda idolatría que puedan practicar es ofensiva a Dios y lleva al infierno. Moisés, ele disse que os ídolos que os pagãos adoravam, na verdade eram demônios. Os demônios estavam por detrás das imagens e dos ídolos. Não era somente um pedaço de pedra, não era um bezerro de ouro. A idolatria tem um componente demoníaco, satânico, porque ela é uma afronta direta a Deus. A imagem é colocada no lugar de Deus. Mesmo que se diga que ela representa Deus, mas ela acaba atraindo a atenção e a devoção do adorador para ela. Mesmo que você faça a diferença entre latria, que é culto a Deus, e dulia, que é serviço aos santos, e você dizer que você presta dulia às imagens e não latria, que é somente a Deus, na prática, a imagem acaba atraindo o foco da adoração.
E a pessoa beija aquela imagem, faz orações para aquela imagem, carrega aquela imagem em procissão, tem um zelo por aquela imagem como se fosse uma coisa santa. Então, a imagem, a idolatria, ela é um ataque frontal a quem é Deus e ao ser de Deus. Moisés, ele disse que os ídolos que os pagãos adoravam, na verdade, eram demônios. Os demônios estavam por detrás das imagens e dos ídolos. Não era somente um pedaço de pedra, não era um bezerro de ouro. A idolatria tem um componente demoníaco, satânico, porque ela é uma afronta direta a Deus. A imagem é colocada no lugar de Deus. Mesmo que se diga que ela representa Deus, mas ela acaba atraindo a atenção e a devoção do adorador para ela. Mesmo que você faça a diferença entre latria, que é culto a Deus, e dulia, que é serviço aos santos, e você dizer que você presta dulia às imagens e não latria, que é somente a Deus, na prática, a imagem acaba atraindo o foco da adoração. E a pessoa beija aquela imagem, faz orações para aquela imagem, carrega aquela imagem em procissão, tem um zelo por aquela imagem como se fosse uma coisa santa. Então, a imagem, a idolatria, ela é um ataque frontal a quem é Deus e ao ser de Deus. Idolatria, o pecado que nos afasta de Deus. Você já se perguntou por que a idolatria é tão condenada na Bíblia? Vamos explorar esse tema juntos. Idolatria é adorar algo ou alguém que não seja Deus. Na Bíblia, isso é um dos pecados mais graves. Mas por quê? No Antigo Testamento, Deus dá um comando claro em Êxodo 20, versículo 3 a 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Mas o que isso significa na prática? Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. O bezerro de ouro. Lembra do episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32? Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, os israelitas criaram um ídolo de ouro e começaram a adorá-lo. Deus ficou furioso. Esse episódio nos mostra como a idolatria pode rapidamente nos afastar de Deus e de seus ensinamentos. Exemplo 2. Os profetas e a idolatria. Os profetas Isaías e Jeremias frequentemente advertiam o povo contra a adoração de ídolos. Em Isaías 44, versículo 9 a 20, ele ridiculariza a ideia de adorar algo feito pelas mãos humanas. Isaías pergunta: como podem adorar algo que eles mesmos criaram? Do ponto de vista teológico, a idolatria é uma distorção do relacionamento que Deus deseja ter conosco. Deus quer ser o centro de nossas vidas. Quando colocamos qualquer coisa, seja riqueza, poder, ou até mesmo outras pessoas, no lugar de Deus, estamos quebrando esse relacionamento sagrado. Hoje, a idolatria pode não envolver estátuas de ouro, mas ainda estamos vulneráveis. Pense nisso. Quantas vezes colocamos o dinheiro, o sucesso, ou até mesmo o nosso celular acima de Deus? Então, aqui vai uma pergunta para você refletir. O que tem sido o ídolo em sua vida? O que você tem colocado acima do seu relacionamento com Deus? Lembre-se, a Bíblia nos chama a adorar somente a Deus. Em João 4, 24, Jesus diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não deixe que ídolos modernos ocupem o lugar de Deus em sua vida. Gostou desse vídeo? Deixe nos comentários o que você achou e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos nos aproximar mais de Deus. ¿Sabías que puedes creer en Dios y aún así ir al infierno? Millones de personas creen en Dios, asisten a la iglesia, oran, hasta leen la Biblia, pero piensan que con solo creer ya están salvos. ¿Y si te dijera que eso no es suficiente? La Biblia dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen pero no obedecen y están condenados. Creer no es el fin, es el comienzo. Lo que salva no es solo la fe, es la obediencia, la transformación, la relación real con Cristo. Sin frutos, tu fe está muerta. No basta con creer, debes vivir lo que crees.
Los demonios creen pero no obedecen. ¿Y tú? ¿Crees solamente o estás viviendo para Dios? Por que a maioria das aldeias indígenas adoram demônios ou ídolos? Não só nas aldeias. Em cada cidade ou no mundo inteiro, os demônios e ídolos são adorados. O objetivo maior dos espíritos malignos é cegar a mente espiritual do povo, através das crenças que não fazem sentido. Os espíritos maus enganam e mentem, e escravizam o povo com suas próprias mentiras. Isso vem trazendo medos, e por medo algumas pessoas tentam fazer de tudo para que os espíritos maus não ficam zangados com elas. E o que Jesus fala sobre o diabo lá em João 10:10, que diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Então é exatamente isso. Satanás trabalha para enganar pessoas, para que não reconheçam Deus como o único verdadeiro Criador. Mas isso não vai ficar assim. Deus ainda vai trabalhar e transformar a vida de muitos povos indígenas e libertar os povos da escravidão dos espíritos malignos. ¿Cierto que el diablo tiene un evangelio? Sí, y mucha gente lo sigue sin saberlo. ¿Cómo es eso? ¿Él predica? Claro que sí. Incluso, en la Biblia encontramos 2 ejemplos de predicaciones que él hizo. ¿Y cómo son esas predicaciones? En el Edén, le predicó a Eva un evangelio sin arrepentimiento, diciéndole que podía desobedecer a Dios sin que eso tuviera consecuencias. En el desierto, le predicó a Jesús un evangelio de prosperidad sin cruz, ofreciéndole estatuas, riquezas y gloria a cambio de ser adorado. También predicó el evangelio de la autoayuda y los milagros, pidiéndole a Jesús que convirtiera las piedras en pan, se arrojara desde el templo y ordenara a los ángeles que lo protegieran. Quería engañarlo diciéndole que, siendo hijo de Dios, no debía pasar por necesidades y que Dios debía cumplir siempre sus deseos. Entonces, ¿quiere decir que puede usar pastores falsos y profetas falsos para distorsionar la palabra y agradar al hombre? Llevándolos a buscar señales, revelaciones y riquezas, sin que haya un cambio real en sus vidas, buscando que Dios cumpla sus deseos y caprichos, mientras siguen creyendo en la mentira. Exactamente. Por eso es tan importante conocer el evangelio de la cruz a través de la palabra, donde Dios es el centro, el foco está en el arrepentimiento, la salvación, la vida eterna y sobre todo en la búsqueda del Espíritu Santo y el amor a Dios y al prójimo, no en las cosas terrenales. ¿Y cómo se aprende más sobre esto? Solo lee la Biblia y sígueme. Maldito el hombre que hace estatua o imagen, abominación a Jehová. Busque la Biblia y lea lo que ahí está. Yo no hablo doctrinitas de hombre, ni tradiciones de hombre, ni dogmas de hombre, ni leyendas, ni cuentos de viejas. Hablo palabra de Dios como está en la Biblia. Como está en la Biblia. Y la Biblia no autoriza a nadie a hablar otra cosa nada más que lo que está en la palabra. El apóstol Pedro, apóstol principal de la iglesia judía, pastor principal de la iglesia de Jerusalén, dijo: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Son palabras de Pedro, que no vendía el mensaje tampoco. ¡Alabado sea Dios! Por eso yo no hablo aquí otras palabras nada más que lo que está en la Biblia. Y la Biblia dice, y Cristo dijo, y el apóstol Pedro dijo, palabra de Dios nada más. Y ese usted no tendría excusa jamás. Si su religión o otros hombres le hablan otra cosa, ya ellos. Pero tarde o temprano se tragarán la lengua, porque nadie está autorizado para predicar otra cosa aquí, nada más que la palabra de Dios, que es vida, que es potencia de Dios, que limpia y santifica a la gente. ¡Gloria sea a Dios! Los pasos demoníacos y sus maneras. No hay nada aquí que sea santo, no hay nada santo. Lo único santo aquí sería nosotros. ¿Qué es lo que hacen en este lugar? Aquí atrás hacen brujería, hacen vudú, también hechizos, limpiezas. Acá todos estos demonios quieren que te compres una nueva estatua para que te lleves un demonio a la casa. Mira si ves, rezarios, oraciones seleccionadas, te hacen creer que le estás orando a Dios. Yo solía usar estos libros de rezarios de oraciones seleccionadas. Te hacen pensar que estás orándole a Dios. Pero estas oraciones no son de Dios, no hay nada de la Biblia aquí. John, entonces, ¿aquí hay obviamente espíritus mirándonos?
Oh sí, sí, por supuesto que nos están mirando. ¿Entonces estamos protegidos? Claro que sí. Estamos con esa sangre, mi hermano. No hay nada como la sangre de Jesús. Amén. Protegidos no. Todo aquel que tiene un ídolo en su casa, en la cama o en la sala, tiene un demonio. Y ese demonio la va a atacar durante el día y durante la noche. Mire lo que dice este comentario que dejó Tony. Su cuñada es católica y tenía muchas estatuas, imágenes o ídolos. Y estos demonios la turbaban, no la dejaban quieta, hasta que un día decidió quebrarlos, hacerlos pedazos. El día que se dio cuenta que los demonios son los mismos ídolos que los católicos adoran. Y esa mujer fue libre por el poder del Señor. Por cosas como esa es que vamos a seguir predicando el Evangelio de Cristo. Vamos a seguir denunciando el pecado. Vamos a seguir denunciando las herejías. Vamos a seguir diciéndole que la única verdad, el camino más recto y más perfecto para llegar a Dios y a la salvación es por medio de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para darnos libertad, salvación y liberación. Aleluya. Busca cómo quebrar esos pedazos de muñecos que tienes, muchacho. Busca cómo quebrarlos ya. Esta es Jezabel en la religión de ellos. Mira, así es como funcionan estas estatuas aquí. No significan nada. Pero en cambio el demonio detrás de estos sí. Entonces, para que yo me pueda identificar, comunicar con estos, esto tiene que ser creado. Yo no puedo identificarme con un espíritu. No puedo porque no tenemos nada en común. Soy un ser humano, pero ellos son solo espíritus, inmortalidad, son demonios. No puedo relacionarme con ellos. Entonces, para que yo pueda hacer aquello tengo que poner a este de aquí en el medio porque tiene forma de humano. Parece un humano, hay una historia tras él, entonces ahora puedo relacionarme con él. Entonces el demonio ahora puede operar tras él. Lo mismo con estos de acá. Y después se dan nombres y días de cumpleaños con las fuerzas demoníacas y se meten más y más al ocultismo. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, en ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Abominación a Jehová. Sabíamos que esto es abominación a Dios, porque el único que se merece doblar toda rodilla es Jesucristo. El único el que se merece pedirle no es este muñeco satánico que lo hicieron los hombres y lo vendieron porque tenían hambre. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario, y Él no se ve. Nadie le tomó una fotografía cuando vino aquí a la tierra. No habían fotografías. No habían fotografías, ¿ok? No habían cámaras ni existían para que digas. Y otra cosa, dice Dios que no te harás imagen de lo que está en el cielo. Oye, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está. Aquí solamente vos sos el bruto que hay las imágenes, las veneramos, no tenemos los cuadros por veneración, por recuerdo como nuestro familiar. Eso no son tu familiar, ridículo, lambeplato come cuando hay. No son tu familiar. Esos son unos muñecos que se han inventado la gente loca y retrasada mental, y vos decís que eso es. El apóstol Pablo dijo: ¿qué es lo que trato de decir?
que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Los religiosos dicen que María lo va a salvar. Los religiosos dicen que María lo va a salvar. Ni sus ídolos de madera, porque no tienen poder. Ni sus ídolos de madera. A ver, vamos a contestarle a nuestra amiga Fabi. Dice, entonces tú que todo lo sabes, ¿cómo explicas la aparición de la Virgen de Guadalupe científicamente? Fabi, realmente yo sé que es un bullying de tu parte, no lo sé todo. Yo sé que he estado haciendo algunos videos respondiendo preguntas que me han mandado ustedes, como mira, esta la voy a responder, y a veces pues los seguidores del catolicismo se enojan conmigo, pero son preguntas que ustedes me hacen. Y luego yo salgo todo maldecido por todos lados a través de sus groserías. He recibido mensajes en los mensajes ocultos de malas palabras, de insultos, y bueno, los veo muy enojados, pero no se enojen. Tranquilícense, y lo que deben de hacer es encomendarse a Dios para que el Espíritu Santo les alumbre los ojos de su entendimiento y el Espíritu Santo les pueda mostrar todas esas obras satánicas que se hacen dentro de la Iglesia Católica Romana, incluyendo la guadalupana. Entonces nos dice Fabi que le expliquemos la aparición de la Virgen de Guadalupe científicamente. Bueno, yo no soy científico, yo no te lo puedo explicar científicamente. Aparte de que científicamente muchos de los científicos son ateos, muchos de ellos, y no creen en Dios. No creen en lo milagroso, no creen en lo espiritual, en el mundo espiritual. Ellos tienen que tener pruebas tangibles para poder dar un dictamen en alguna situación, testimonios claros, ¿verdad? Y bueno, se sabe de las cosas que han hecho con aquel manto supuesto que la Virgen de Guadalupe le dio al indio Juan Diego, que por cierto la historia ni siquiera confirma de que ese indio existió. Pero bueno, esa es la fábula que les han inventado durante siglos para poderles meter la creencia de la Virgen de Guadalupe en los corazones a millones de católicos, ¿verdad? Sin que ellos sepan, por supuesto, que esa Virgen de Guadalupe tiene una connotación con la gran diosa Diana, la reina de los Efesios. Lean el libro de los Hechos. Ahí aparece la Virgen de Guadalupe, pero a través de Artemisa, la gran diosa Diana, la cual toda Asia dice que veneraba a esa diosa, la diosa Diana. Entonces, esa es una imitación, es otra de las copias que Satanás sigue haciendo y creando para tener a la gente apartada de Dios. Ya ven que les han creado muchas vírgenes, ¿verdad? La gente no sabe que la Virgen de Guadalupe no es María. La gente no sabe que la Virgen de Fátima no es María. La gente no sabe que la Virgen de la Caridad del Cobre no es María, sino son vírgenes que les han inventado para que sigan hundidos en la ignorancia, arrastrados por las trampas de Satanás, porque la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces yo te lo puedo explicar desde una perspectiva bíblica y te puedo demostrar por medio de la Biblia quién es el que hace esas cosas en las imágenes. Y te voy a invitar, mira, tengo la cita, te voy a invitar para que tú lo leas en tu casa, el libro de Apocalipsis, y vas a leer el capítulo 13 de Apocalipsis. Te voy a leer algunos pasajes para que te des cuenta quién hace ese tipo de manifestaciones en las imágenes, ¿ok? Y ojalá Dios quiera, tú y los que nos escuchen esta noche o en esta hora, abra el Espíritu Santo sus oídos espirituales y puedan darse cuenta de lo que dice la Biblia. Entonces te lo voy a explicar desde la Biblia, lo que dice Dios a través de su palabra. En el capítulo 13 de Apocalipsis
Versículo, te voy a leer 13-14 de Apocalipsis, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y escucha lo que Dios dice en su palabra, porque ahí está tu respuesta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, e hizo matar a todo el que no la adorase. Fíjate, ¿quién hace hablar a las imágenes? Aquí está la respuesta: Satanás. Entonces yo te doy mi punto de vista, no científico, te doy mi punto de vista bíblico, para que tú te des cuenta que la Biblia sí nos deja ver quién está detrás de las imágenes. Entonces, mi punto de vista y mi opinión es que detrás de la guadalupana, que no es María, abusados, está Satanás. Y por eso es que vemos cómo la gente la adora. Dicen, no, no la adoramos. No, yo soy de la Ciudad de México. Y les digo, miren, hoy, 12 de diciembre, mucha gente llega. De verdad, eso sí da tristeza, en serio, y lo digo con respeto. Mucha gente llega arrastrándose en sus rodillas, ensangrentadas. Otras cuantas con nopales enterrados en su lomo. Otros pegándose. Imagínense nada más la ignorancia en la que está inmersa toda esta gente. Imagínate tú si verdaderamente el encargado de la Basílica de Guadalupe fuera un hombre de Dios, saldría ahí en un estrado y con un equipo de audio que se oyera a los millones de gentes que van, porque sin exagerar van millones de personas a la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe. Saliera y les gritara a todos, levántense del suelo y no adoren a la Virgen de Guadalupe, porque el único que es digno de adoración es Dios. No la adoren, no se postren delante de ella, adoren a Dios, como lo dijo Juan cuando quiso adorar a un ángel que le envió el mensaje en Apocalipsis. El ángel lo levantó a Juan cuando lo quiso adorar y le dijo el ángel, levántate, adora a Dios, porque yo soy un consiervo igual que tú. Entonces, eso es mi respuesta. Yo sé que, mira, la gente que escucha estas respuestas y los videos que yo hago, de verdad, yo sé cómo se enojan. He recibido maldiciones, maltratos, la gente está muy enojada. Pero lo único que yo hago nada más es decirles lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes lo quieren poner atención, póngalo, y si no lo quieren escuchar, bueno, algún día Dios a todos nos va a pedir cuentas. Pero Guadalupe no es María. Guadalupe es una obra de Satanás para que personas como tú y como millones se rindan a ella y quiten sus ojos de Dios. Dios te bendiga, de verdad deseo con todo mi corazón que no te ofendas, medites en lo que te acabo de decir, investígalo y te vas a dar cuenta. El indio Juan Diego no existió. Les engañaron, les siguen engañando. Ese indio Juan Diego históricamente está comprobado que no existió. Hipócritas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. No hay quien entienda. No hay quien me busque. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con burí. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahweh, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. La Biblia es absolutamente clara en que solo debemos adorar a Dios. Los únicos casos en que alguien más que Dios recibe adoración en la Biblia es cuando se trata de dioses falsos, los cuales son Satanás y sus demonios. Todos los seguidores de Dios, el Señor, rechazan la adoración.
Pedro y los apóstoles se negaron a ser adorados. Está escrito en Hechos 10, 25 y 26, Hechos 14, 13, 14. Los santos ángeles se negaron a ser adorados. Apocalipsis 19, 10, Apocalipsis 22, 9. La respuesta es siempre la misma: adora a Dios. Los católicos romanos intentan desviar estos claros principios escriturales diciendo que ellos no adoran a María y a los santos, sino que más bien ellos solo veneran a María y a los santos. El usar una palabra diferente no cambia la esencia de lo que se ha estado haciendo. Una definición de venerar es respetar en sumo grado o dar culto. En ningún lugar en la Biblia se nos dice que rindamos culto a alguien sino solo a Dios. No hay nada de malo en respetar a aquellos cristianos fieles que se han ido antes que nosotros, como está en Hebreos capítulo 11. No hay nada de malo con honrar a María como la madre terrenal de Jesús. La Biblia describe a María como muy favorecida por Dios, como está en Lucas 1:28. Al mismo tiempo, no hay instrucción en la Biblia de reverenciar a aquellos que se han ido al cielo. Debemos seguir su ejemplo, sí, pero nunca adorarlos, reverenciarlos ni rendirles culto. Cuando son forzados a admitir que en realidad ellos adoran a María, los católicos argumentarán que ellos adoran a Dios a través de ella, al adorar la maravillosa creación que Dios ha hecho. María, en sus mentes, es la más hermosa y maravillosa creación de Dios, y al alabarla ellos están alabando a su Creador. Para los católicos esto es análogo a dirigir alabanzas a un artista al alabar su escultura o pintura. El problema con esto es que Dios explícitamente prohíbe ser adorado a través de las cosas creadas. No debemos inclinarnos y adorar a ninguna cosa que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra, como está escrito en Éxodo 20, versículos 4 al 5. Romanos 1, versículo 25 no puede ser más claro. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, Dios ha creado cosas increíbles y maravillosas. Sí, María fue una buena mujer que es digna de nuestro respeto. No, absolutamente no debemos adorar a Dios vicariamente alabando las cosas o a la gente que Él ha creado. El hacerlo es obviamente idolatría. La mayor manera en que los católicos veneran a María y a los santos es rezándoles. Como la siguiente declaración lo demuestra, el orar a alguien más que a Dios es antibíblico. Es muy antibíblico orar a los santos y a María, ya sea que se ore directamente a María o a los santos o que se les hagan peticiones como mediadores. Ninguna de estas prácticas es bíblica. El orar es un acto de adoración. Cuando oramos a Dios estamos reconociendo que necesitamos su ayuda. Al dirigir nuestras oraciones a alguien más que no sea Dios, le estamos robando a Dios la gloria que solo le pertenece a Él. Otra manera en que los católicos veneran a María y a los santos es creando estatuas a imágenes de ellos. Muchos católicos usan las imágenes de María o de los santos como amuletos de la suerte. Cualquier lectura superficial de la Biblia revelará que esta práctica es un claro acto de idolatría. Éxodo 24:6, Primera de Corintios 12:12, Primera de Juan 5:21. El frotar las cuentas del rosario es idolatría. Prender velas o veladoras ante una estatua o imagen de un santo de María es idolatría. Enterrar una estatua de José con la esperanza de vender su casa y un sinnúmero más de prácticas católicas es idolatría. La terminología no es lo importante. Ya sea que la práctica sea descrita como adoración o veneración o cualquier otro término, el problema es el mismo. Cada vez que atribuimos a alguien más algo que pertenece a Dios, es idolatría. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña a reverenciar, orar, depender o adorar a alguien que no sea Dios. Debemos adorar solamente a Dios. La gloria, la alabanza y la honra pertenecen a Dios solamente. Solo Dios es merecedor de la gloria y la honra y el poder, como está en Apocalipsis 4:11. Solo Dios es merecedor de recibir nuestra reverencia, adoración y alabanza, como está en Nehemías 9:6 y Apocalipsis 15:4. Bien, no está de más recordarte que este canal no es católico, pero no odiamos a los católicos. La verdad es que el debate lleva cientos de años y eso sí, queremos aclarar y mostrar la verdad con las Escrituras.
Detrás de cada imagen se esconden los demonios. ¿Sabía que cuando usted le pide a una imagen, Satanás concede tu petición? Y así, asegurar tu alma hasta fin de tus días y apoderarse de ella. Y así mantenerte en un círculo de mentira religiosa. Y cada día Satanás te aumenta la fe en las imágenes. Sí, te pueden escuchar y hacer milagros que tanto le pides, pero él mismo te lo concederá. Aí tá aqui essa imagem de escultura aí, essa imagem de escultura. Tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, a Bíblia fala. A qual as pessoas se prostram dentro dela e adoram a ela. Isso aqui não dá vida a ninguém, só Jesus é que dá vida. Vocês estão vendo? Hipócritas e fariseus e cegos, vocês são cegos. Por que vocês são cegos? Porque vocês se prostram das imagens, a qual Deus disse que não se prostrar diante dela e não se curvar diante delas. Vocês são cegos e estão indo diretamente para o inferno. Jesus está dizendo, abandone toda idolatria, abandone essa prática que é pecado. Isso aqui vai levar vocês para o inferno. Aqui, ó. Isso aqui, Deus não sagrado essa prática, não. É abominação aos olhos de Deus. Abandone essa prática. ¿Sabías tú que detrás de los ídolos hay demonios? Y muchas personas, sin saberlo, traen sacrificios a demonios. Muchas personas les traen comida a los demonios, les traen velas, les traen incienso a estos demonios sin saberlo. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes, digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No te unas a personas que levantan ídolos, estatuas para adorar, porque te vuelves partícipe con ellos. El Señor me las bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por permitirnos hoy estar una vez más reunidos para compartir la palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar hoy detrás de una imagen que se adora, hay un demonio que responde. Detrás de una imagen que se adora, hay un demonio que responde. Esto se refiere a responder a los milagros. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por permitirnos hoy compartir esta tu palabra, la cual rogamos que nos des a través del Espíritu Santo sabiduría para poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Detrás de una imagen que se adora, un demonio es el que responde. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 1, y habla de los 10 mandamientos, pero primero vamos al primer mandamiento. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen alguna, ni semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te arrodillarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el Señor aquí prohíbe que se le ore, que se le rece, que se adore, que se le arrodille a alguien
aparte de él mismo. Por eso fue el primer mandamiento que él dio. En forma resumida nos dijeron que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si nosotros lo vemos realmente como está escrito, vemos que es más profundo. Antes de que Dios creara al ser humano, Dios creó los ángeles. Y todos los ángeles, millones de millones, adoraban al Señor todo el tiempo, día y noche. Pero hubo un querubín llamado Luzbel, que era tan hermoso, tan perfecto, más que todos los ángeles, pero menos que Dios. Pero al ver su hermosura y su perfección, quiso ser igual a Dios y se levantó contra Dios. Dios lo expulsó a la tierra con los ángeles que se rebelaron. ¿Por qué? Porque decidieron no adorar a Dios, sino que decidieron adorarse a sí mismos. Cuando Satanás llegó a la tierra, ¿qué dijo? No puedo contra Dios, pero voy a vengarme contra Dios. ¿Y cómo? Haciendo que el ser humano adore, o me adore a mí como Satanás, o adore a cualquier creación de Dios, del Dios Altísimo, pero que no lo adoren ni que lo busquen a Él. Por eso la enseñanza de hoy se llama: detrás de una imagen hay un demonio que responde. Si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 10, verso 25, vemos cómo Dios había mandado a Pedro para compartir la palabra a un soldado romano llamado Cornelio. Pero antes Dios le había revelado a Cornelio por visión que iba a ir Pedro. Cuando Cornelio sintió que alguien llamaba a la puerta y era Pedro, Pedro lo bendijo, y vea lo que pasó acá con respecto a Pedro y Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, arrodillándose a sus pies, adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo soy también un hombre. ¿Qué le quiso decir? Usted no tiene por qué adorar a hombre alguno. Y si Pedro impidió que lo adoraran estando en vida, ¿cuánto más estando en una imagen, en una estatua, o cualquier santo o santa que hizo parte de este mundo? De seguro que no va a querer que la adoración que le pertenece al Señor de los cielos sea para uno de ellos. Entonces Pedro acá dijo: levántate, no te arrodilles, porque yo soy un hombre común y corriente. Ahora muchos dirán: pero es que le he orado, le he rezado, le he reverenciado, le he pagado promesa a cierta imagen, sin importar el material, y me ha cumplido. Pues no es la imagen la que representa, sino el demonio que está detrás de esa imagen. Por eso estamos hablando hoy de detrás de una imagen que haya en casa a la cual se adora, hay un demonio que responde las oraciones. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si esto no es suficiente, vemos cómo Dios habla de las plagas que envía en su tiempo final. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 18 en adelante: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Pero mira lo que dice el versículo 20: y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas,
ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Cuáles son las obras de sus manos? Los ídolos. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Vuelvo y repito. Apocalipsis 9:20. Ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Yo puedo decir, pero es que yo nunca adoro un demonio. Pero quien está orando, rezando, reverenciando a una imagen, aunque lo haga en buena fe, lo está haciendo es al demonio. Porque la imagen no te hizo a ti ni me hizo a mí. La imagen no se puede mover si tú no lo coges y lo pones en otro lugar. La imagen no tiene poder para hablarte, para escucharte. Y si no tiene poder para eso, ¿cómo te va a ayudar? Por eso hay un creador en los cielos que todo lo sabe, todo lo puede. Y si Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿cuánto no nos dará lo que pidamos en su Hijo, siempre y cuando también obedezcamos su palabra? Entonces dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, recibe esta palabra y entienda que detrás de esas imágenes solo hay demonios. Y los demonios van a querer siempre destruir nuestras vidas. Si esas imágenes realmente fueran de Dios, si Dios respondiera a través de ellas, cada hogar sería un paraíso, sería diferente. Pero la realidad es que no es así. Por eso la enseñanza de hoy fue titulada Detrás de una imagen que se adora, hay un demonio que responde a esa oración. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Yo ruego que esta palabra sea recibida en el corazón de cada oyente y la aplique, bendito Señor, y no se sienta ofendido ni herido, porque la tradición actual, la tradición religiosa actual es lo que nos ha enseñado toda la vida. Pero como dice tu palabra, que la máxima autoridad debe ser ella misma, las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras representan tu voz, representan tus pensamientos, representan tu voluntad. Escribe pues ahora, te rogamos, nuestro nombre en el libro de la vida. Perdona nuestros pecados y con tu sangre lávanos de toda maldad. Y creemos, bendito Señor, que así como tú te levantaste de entre los muertos, vas a levantar nuestras vidas. Limpia nuestro hogar de tantos demonios que hemos entrado por causa de la ignorancia. Ahora no tenemos excusa para sacarlos y para pedirte a ti que entres en nuestra vida. Porque aunque tú no te puedas ver como el aire, se puede sentir. Lo importante es que tengamos fe y hablemos contigo sabiendo que tú estás ahí y sentiremos tu paz. En tu santo nombre, oh Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Bueno, mis queridos. Noticia impactante. Virgen de una capilla en Bucaramanga, Colombia, supuestamente fue captada llorando sangre en 2 ocasiones. Muchos feligreses piensan que es una señal divina, se toman fotos, le ponen velones. Bueno, la verdad para mí, yo pienso que esto no es obra divina, porque detrás de cada imagen se esconde un espíritu maligno, un demonio. Como podemos observar, esto es un altar de brujería, un altar, y la imagen que vemos ahí en el centro es la de María, así que no te dejes engañar. Esto no es de Dios. Como pueden ver, los brujos saben muy bien
Esto junto a fotos de las víctimas contra los que levantan sus conjuros. Bien dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 20. Escuchen bien. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los santifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La palabra está presentada. La decisión en cuanto a los ídolos es de cada cual. Bendiciones totales. Hoy quiero traerle una pequeña enseñanza, hermano, acerca de lo que hay detrás de las imágenes dentro de la iglesia tradicional católica. Que muchos de ustedes no saben, vemos familiares de nosotros adorando vírgenes, adorando santos y prendiendo velas, creyendo que Dios recibe eso y que Dios está detrás de todo eso, y Dios no está detrás de todo eso. Hay un enemigo que se disfraza de ángel de luz para engañar, si es posible, a los escogidos. Dios está en contra de la adoración de imágenes. La gente, la humanidad tiene que entender que Dios no habita detrás de imágenes, de yeso ni de piedra. Mire lo que dice aquí, que ningún papa, ningún cura te lo va a explicar. Se quedan callados cuando tú le dices, ¿por qué ustedes? Esto lo dice el Salmo 115 y hay imágenes ahí en la iglesia. Escuche esto. Dice la palabra, la leemos con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Cuando dice aquí de plata y oro, está hablando de yeso, de madera, porcelana, etc. Los ídolos de ellos son de plata y oro y obra de mano de hombre, hecho por mano de hombre. Tienen bocas, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, no oyen, tienen narices, no huelen, manos tienen, no palpan, tienen pies, mas no caminan, no hablan en su garganta, no son semejantes, no hablan con su garganta, no emiten nada. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. Amantísimo Dios, soberano Dios, gracias Padre por tu palabra, Dios mío. Sea tú hablando los corazones, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. De ahí nace lo que se llama el sincretismo. El sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudio de religiones para referirse a la hibridación, el amalgamiento, la fusión, la cohabitación de dos o más culturas, por ejemplo, culturas, religiones. Entonces, en síntesis, es el amor, es la paz, es la convivencia, ¿entiendes? Entre el paganismo y la iglesia católica tradicional cristiana, digámoslo así. Pero esto tiene un trasfondo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se dio? Lo cierto es que en el año 1600, cuando llegaron los esclavos aquí a nuestras Américas, y estuvieron en Haití, República Dominicana, Cuba, en el Caribe, México, Venezuela, Colombia, Cartagena y por ahí. Ellos no solamente habían perdido su libertad, sino que también perdieron algo que ellos adoraban a sus dioses. Hacían su brujería, y cuando terminaban todas las labores de las tardes, la jornada, entonces ellos venían luego y ahí prendían fogata y empezaban a danzar, y ahí se montaban, se transportaban, invocaban su joricha y hacían su brujería. Entonces los esclavos empezaron a hacerle brujería a su amo, a los capataces, por el maltrato. Entonces empezaron a matar con brujería a su amo, a su capataces. A algunos lo volvían loco. Aquello era tremendo. Y entonces alguien sopló de ellos mismos y dijo, no, mira, son los esclavos que están haciéndole brujería a los amos, lo están matando, lo están volviendo loco. Total que le prohíben a los esclavos adorar a sus orichas y hacer brujería. Y ahí vienen los católicos y empiezan a cristianizar a los esclavos. Pero cuando los esclavos estaban dentro de las iglesias, empezaron a ver las imágenes y dijeron, bueno, es un plan satánico también. Satanás siempre tiene un plan B para salirse con la suya, pero Dios es más poderoso. Y entonces empezaron a ver las imágenes dentro de las iglesias, y entonces idearon hacer también imágenes igual, tocarle sus tambores bata, pero dentro de las imágenes estaban metidas su brujería,
estaban su ganga, sus prendas, sus calderos, todo eso estaba metido ahí. Ok. Cuando los sacerdotes escuchan el sonido del tambor y ven aquel altar, hicieron los esclavos hicieron un altar mucho más bonito, más colorido. Cuando los sacerdotes y los amos llegaron, mira, ahora vamos a acribillar a los esclavos, están allá adorando su oricha. Cuando llegaron allá, se encontraron que los esclavos tenían un altar, parecía que era de la iglesia católica, pero había un plan macabro por ahí escondido. Y dijeron los sacerdotes, logramos a cristianizar a los esclavos, cristianizar. Ahora es cuando Satanás había logrado su plan perfecto de llenar a la humanidad de idolatría y brujería. Creo que hubo un papa llamado Pío que fue que descubrió esto, pero ya era tarde. Lo cierto es que de ahí viene esa adoración a estas imágenes. Entonces vemos que la abuelita, nuestra abuela, le prende vela a San Antonio, pero San Antonio resulta ser que es el Eguá en santería. Vemos que la prima le prende vela a la Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de Caridad del Cobre es Ochún. Vemos que la vecina le prende vela a la Virgen de Regla y la Virgen de Regla es Yemayá. Vemos a la otra que le prende vela a la Virgen de la Candelaria y la Virgen de Candelaria es un demonio que llaman Oyá. Y vemos a la otra prendiéndole vela a la Virgen de la Mercedes y la Virgen de la Mercedes resulta ser que es Jobatalá. Mi abuela cuando tronaba el cielo, mi abuela decía, ay, Santa Bárbara bendita. Y Santa Bárbara bendita es Changó. Que el Señor reprenda al diablo. Y todo eso está en la iglesia católica, implícitamente metido. ¿Cuánto alaban a Dios? Vemos a la gente en los negocios con imágenes de San Miguel Arcángel, ¿no? San Miguel Arcángel protege este negocio, protege esta casa. Y resulta ser que San Miguel Arcángel no es otra cosa que Satanás disfrazado, un demonio que llaman Belial Belcán o Miguel de Naveadón también. Vemos prendiéndole vela a Santa Marta, a Santa Ana. Y Santa Ana es Anaí Sapié. Santa Marta, demonios que llaman Dambalá. Vemos a la gente prendiéndole vela a la Virgen de los Dolores del Monte del Calvario. Y la Virgen del Dolor del Monte del Calvario es la Metricilín, demonio que llaman Metricilín. Ogún está metido en la iglesia católica como San Pedro. El varón de cementerio está metido dentro de la iglesia como San Elías. Imagínese usted, el varón de cementerio, un demonio terrible, y está metido en la iglesia como San Elías. Mucha gente le prende vela a San Isidro Labrador. San Isidro Labrador es Orichaoco, un demonio que llaman Orichaoco. Hay un sinnúmero, hermano, de ídolos que nuestros familiares, amigos, vecinos le prenden vela y ellos no saben que implícitamente Satanás está metido y literalmente están adorando a los demonios. Y ellos no saben, ven la Virgen bonita, ven el santo bonito y no saben que detrás de eso quien opera y quien escucha sus oraciones y sus peticiones cuando prenden vela es un demonio. ¿Cuánto alaban a Dios? Mucha gente no sabe lo que hay detrás de las imágenes, los espíritus que operan ahí. Hay unos santos que llaman muy conocidos, San Patricio, hay varios. Hay un demonio que llaman Dada o Añeñe, es San Ramón y la Virgen de Rosario. Osaín es San Silvestre dentro de la iglesia católica. Alaba a Dios. Un demonio que llaman Orilé es San Rafael dentro de la iglesia católica. Bacolubacá, San Felipe. Hay un demonio que llaman Balún Balenyo y en la iglesia católica es San Santiago.
está Ogún Fegay y es San Jorge en la Iglesia Católica. Aquí yo puedo amanecer diciéndole todo esto porque son 400 orichas del panteón Yoruba. Es que ante Dios se tiene que doblar, hermano, ya sea el hombre, la mujer, sus ángeles. Usted sabe que dice que ese Dagón era un demonio, hermano, hermana. Por eso cuando la gente alaba y glorifica, adora a los ídolos, están adorando a los vivos demonios. Tú y yo no adoramos a demonios, tú y yo adoramos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso que hasta aquí no ha perdido una sola batalla. ¡Aleluya! ¿Cuánta gente prefiere llevar a Dios colgadito aquí en un tatuaje? No. Nuestro Dios debe estar dentro de nuestro corazón porque Él vive y reina dentro de nuestra vida. Algunos de ellos tienen categoría angélica y tienen pues diferentes jerarquías, y sí, por supuesto que sí pueden. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de un exorcismo, ¿cuáles son los pasos para poder llegar a ese exorcismo? Es un asedio, una opresión, una posesión y falsos milagros. Y cuando una persona está posesa, puede hacer determinados milagros, pero son provocados por el ser que lo está poseyendo. Y los milagros supuestos, que evidentemente no lo son, que puede generar un ser de oscuridad, son temporales, son cortos. O sea, puede hacer muchas cosas, pero solamente van a durar un periodo de tiempo muy corto y vuelve la persona al estado en que estaba o peor. Entonces, el hecho de que puedan hacer un milagro con toda la concepción que puede tener la palabra y el hecho de hacer un milagro, no. ¿Sabías que si una persona le reza por un milagro a una imagen, llámese la Virgen de Suyapa o la Virgen María, y ese milagro se realiza, no fue hecho por Dios? En 1 Corintios 10:20 dice que a los demonios les gusta usurpar el lugar de Dios y por lo tanto se esconden detrás de una imagen. Y cuando ese milagro ocurre, es obrado por el mismísimo diablo para retenerles creyendo a la mentira a fin de que ellos se pierdan. En Romanos 1:25 dice que por haber honrado a las criaturas antes que al Creador, Dios los entregó a una mente reprobada. La pregunta es si el diablo puede obrar milagros. En el libro de Éxodo 7:11 se narra la historia de dos hombres llamados Janes y Jambres. Con sus milagros diabólicos se opusieron en contra de los milagros divinos por Moisés. Esto queda en evidencia que no todos los milagros vienen de Dios. No te dejes engañar. Para que un milagro venga del cielo hay que usar la fórmula que nos enseñó Cristo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabías que detrás de cada virgen o imagen hay un demonio? Pero no me creas a mí, valídalo tú mismo con las Escrituras. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Te das cuenta? Adorar a una virgen o a un ídolo o a un santo es adorar a un demonio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Detrás de cada imagen que la gente adora hay un demonio, a quien en realidad las personas están hablándole o adorando es a un demonio. Esa imagen supuestamente del cuadro de Jesús o de la última cena o la imagen de María o la imagen del arcángel Gabriel o Miguel o de cualquiera de los apóstoles, detrás de ellas hay demonios. Yo se lo puedo decir con verdad, porque en el tiempo en el que fui satanista podíamos ver cómo se movían esos demonios detrás de esas imágenes. Detrás de cada imagen, llámese como se llame, hay demonios. Y la Biblia dice, el Señor dice: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. En estas imágenes hay demonios. Ten mucho cuidado porque estos demonios atan.